La Mesa Humanitaria del Catatumbo, un colectivo, si podríamos llamarlo así, que se creó para buscar acciones encaminadas a proteger los derechos humanos y a proteger a la población civil que está inmersa en esa zona del país en medio del conflicto que se ha recrudecido en los últimos días, se reunió, cerrando la semana pasada, se reunió el viernes y de allí salieron anuncios, salieron noticias y salieron peticiones muy específicas para el gobierno nacional. Nuestro siguiente invitado hizo parte de esa reunión, estuvo allí como miembro de esta mesa humanitaria del Catatumbo. Expresidente Ernesto Samper, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, muchísimo gusto de estar con ustedes. Expresidente, antes de entrar en detalles acerca de las conclusiones a las que se llegó después de esta reunión y lo que específicamente se le está pidiendo al gobierno, hablemos un poquito de lo que está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico que hay de ustedes quienes han seguido de cerca la situación, no solo en el Catatumbo, sino en otros territorios del país? ¿Por qué la violencia se está recrudeciendo de esa manera? La violencia nunca se ha ido y eso es claro, pero sí está creciendo a unos niveles y a un ritmo que por supuesto es preocupante. Bueno, la verdad es que si hace un año hiciéramos este balance, podríamos decir que ese vaso a medio llenar, que era el proceso de posconflicto por cuenta de este gobierno, pues estaba relativamente equilibrado. Hoy podríamos decir con alguna preocupación que el vaso del proceso de posconflicto está más en vía de desocuparse que de llenarse, porque es claro que hay unas manifestaciones muy preocupantes de reproducción del conflicto que vivimos hace durante muchos años en Colombia, en unas zonas muy específicas como la zona del Catatumbo, la zona de Tumaco, la zona del Chocó, como en Arauca. ¿Qué factores pueden estar de alguna manera creando esas dinámicas regionales que de alguna manera reproducen lo que fue el conflicto nacional? Pues sin duda la presencia del narcotráfico que está financiando estas distintas formas de violencia, pero también hay unos hechos nuevos como la recomposición de los grupos paramilitares, la propia llegada de migrantes venezolanos a algunas zonas de conflicto como puede ser la zona del Catatumbo, la no continuación de los diálogos con el ELN que hubiera permitido desarticular ese segundo frente guerrillero después de las FARC que de alguna manera sigue actuando, y por supuesto las disidencias de las FARC que de alguna manera están asociadas también al crecimiento del narcotráfico. Esos factores sumados a la no presencia social del Estado y al fortalecimiento más bien de una presencia de carácter militar, punitiva, de destrucción de cultivos, de combates, pues ha creado estas islas de violencia en el país que de un momento a otro podrían crear el cuadro para un recrudecimiento o un reaparecimiento del conflicto a nivel nacional. Sí. Expresidente, con los buenos días. Adentrándonos ya específicamente en lo que tiene que ver con la zona del Catatumbo, ¿cuáles son las peticiones, las conclusiones que ustedes sacaron luego de esta mesa humanitaria? ¿Qué le están pidiendo entonces al gobierno? Pues nosotros en la zona del Catatumbo hemos venido trabajando con una mesa humanitaria desde hace ya casi 10 años, en la cual están presentes todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el área, también las autoridades regionales, como puede ser el caso de los personeros que cumplen una tarea fundamental allí, lo mismo los obispos, que son quizás las personas que tienen más credibilidad dentro del área del Catatumbo, pero hemos visto que recientemente el Catatumbo, inclusive de hace 2 o 3 años, ya no es el mismo, ya hay factores de conflicto, como por ejemplo hay más de 22.000 migrantes venezolanos que están vinculados a las actividades, especialmente en el tema de las drogas. Se mantiene el conflicto entre los indígenas y los campesinos alrededor de un viejo conflicto de tierras, los sectores productivos comerciales, como el caso de los palmeros,
se han convertido en un foco de polarización de la violencia. El Estado no ha cumplido con sus ofrecimientos en materia de sustitución social de cultivos. Hay más de 13.000 familias que dependen de 42.000 hectáreas de cultivos que se están, algunos de ellos, destruyendo de una manera militar cuando podrían estarse reemplazando de manera voluntaria, que era lo que se había acordado en La Habana. Y quizás un hecho aún más preocupante es que el tema del Catatumbo ya está produciendo un efecto reflejo sobre las veredas o las zonas rurales de Cúcuta, es decir, podría volverse un conflicto ya de carácter regional, y si nos descuidamos, y es cierto, como se ha dicho, la presencia de tropas de Estados Unidos en Tibú, pues podríamos terminar en un conflicto internacional. Expresidente, ¿cree usted que parte de la solución a ese recrudecimiento de la violencia estaría en retomar la mesa de diálogos con el ELN, como lo expuso en esa reunión del viernes uno de los miembros de esta mesa humanitaria, y hace parte esa de esta petición de las que ustedes le han hecho al gobierno? Sí, la propuesta que aprobamos el pasado viernes con la presencia de unas 86 organizaciones sociales, entre las cuales está la Comisión por la Vida y la Paz de Norte Santander, los representantes de los campesinos del Catatumbo, los representantes de los indígenas baríes, la reunión de alcaldes, los personeros, la Comisión de Paz del Congreso de Colombia, algunas entidades internacionales de derechos humanos. Es una propuesta que le estamos dirigiendo a los actores armados que actúan en la región, y cuando hablamos de actores armados nos referimos solamente a actores ilegales, sino también a actores legales, es decir, las Fuerzas Armadas de Colombia, para que, si no somos capaces de terminar el conflicto, como en efecto parece que no está sucediendo, por lo menos saquemos a la población civil inocente del impacto que le produce el conflicto en temas tan sensibles como evitar el reclutamiento de menores, no colocar minas antipersonas, garantizar la libre movilidad de la población civil para que pueda cumplir con sus actividades económicas, proteger las escuelas, los hospitales, los acueductos como bienes sociales de carácter que son susceptibles de ser protegidos internacionalmente, permitir el acceso a misiones médicas humanitarias. Son 7 propuestas de protección humanitaria que harían por lo menos más llevadera para la población que vive en el Catatumbo los problemas de la guerra. Y la idea es presentar esta propuesta con el seguimiento de esta mesa humanitaria que, repito, está funcionando desde hace algunos años, para que tanto el gobierno nacional como los actores armados al margen de la ley por lo menos asuman este compromiso que está absolutamente justificado en las normas que hoy día regulan el derecho internacional humanitario. Sí. Expresidente, desde el gobierno se ha insistido a lo largo de todos estos días, y aún más cuando hemos dado a conocer estos hechos de violencia, de masacres en distintas regiones de nuestro país, de que el eje que atraviesa todos estos hechos es el narcotráfico, que la lucha contra el narcotráfico debe ser de frente, e incluso se vuelve a hablar del tema de las aspersiones, respetando por supuesto lo que ha dicho la Corte Constitucional. ¿Es el único hecho? ¿Es así de simple? Lo oí entrecortadamente su pregunta, pero el tema del narcotráfico, por supuesto, está atravesando como una espada este proceso, digamos, de renacimiento del conflicto en Colombia. Para nadie es un misterio que de alguna forma los dineros de la droga alimentan no solamente la subversión armada, sino también los grupos paramilitares y los propios ejércitos de sicarios que actúan en la zona. Sin embargo, la pregunta no es esa, la pregunta es cómo se combate el narcotráfico. Y la forma como se está, la visión que tiene en este momento el gobierno nacional del combate al narcotráfico es totalmente equivocada, porque para ellos el combate al narcotráfico es la destrucción militar
los cultivos de coca y eventualmente llegar a su propia fumigación. Está claramente establecido que la efectividad de la erradicación forzosa es absolutamente ninguna si se le compara con la erradicación voluntaria. Y esto tiene su explicación. Una cosa es que una persona le destruyan a través de la presencia de una brigada militar de la noche a la mañana sus cultivos, o se los fumiguen con una avioneta que además le destruye los cultivos de pan coger, que lo deja prácticamente en el desierto. Y otra cosa es que, como se ha demostrado, la persona tenga un apoyo del Estado para sustituir el cultivo, para encontrar durante el tiempo en que sustituye este cultivo un apoyo del Estado para sobrevivir, y que al final tenga un proyecto productivo que le permita salir definitivamente de esta pesadilla de estar sembrando unos cultivos que se van destruyendo de una forma militar. Se está demostrado que la resiembra de cultivos, cuando estos cultivos ilícitos son destruidos de manera violenta, es de alrededor del 70%, mientras que la resiembra de cultivos, cuando los cultivos se sustituyen de manera voluntaria, es del 5%. O sea, lo que en el largo plazo realmente se convierte en una política efectiva es una sustitución social, que es lo que el gobierno no está haciendo, como tampoco está cumpliendo con los compromisos que se hicieron en La Habana para un más justo reparto de tierras que representaría también la paz en la región, ni muchísimo menos con la defensa de los líderes o la protección de la vida de los líderes sociales que hoy día están siendo masacrados en unas proporciones realmente inauditas. Expresidente, pero escuchándolo a usted es inevitable pensar que cada vez que la violencia se agudiza en el país, hablamos de lo mismo. Siempre entramos en el mismo debate de la necesidad de que haya presencia estatal en los territorios, de que se llegue con inversión social, y en esas llevamos 50 años. Además de la voluntad política que parece haber estado ausente durante todo este tiempo, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil volverlo realidad? Yo creo que en algunos sitios, como las zonas que estamos mencionando, que podrían ser 4. ¿Expresidente? Expresidente, ¿nos escucha? Bueno, hemos perdido la comunicación con el expresidente Ernesto Samper, hablando sobre esta problemática que se ha venido presentando en la zona del Catatumbo, y como bien lo decía Paula, no es un tema reciente, es un tema que tiene muchos años. Se insiste, por supuesto, en este tema de ayuda a la población que se encuentra allí. Vamos a ver qué va a pasar con estas solicitudes que se ha hecho desde esta mesa al gobierno nacional.